Hola, soy Cristina Lorenzo Balado, estudiante del programa de doctorado en educación de la Universidad de Salamanca, acá en España, y hoy os vengo a presentar mi investigación de TFM. Actualmente estoy en el doctorado y mi estudio salió de esta investigación previa. Os vengo a traer hoy a presentar enseñanza remota de emergencia, un plan de contingencia ante una crisis. Antes de comenzar, por supuesto, quisiera explicaros cuál fue esta situación de estudio, qué motivó, cuál fue la situación de esta investigación. Y es importante que mencionemos que cuando hablamos de integrar las nuevas tecnologías de información y comunicación, es decir, las TIC, desde hace algunas décadas la educación hemos observado que comenzó a desarrollarse de una forma más abierta y su evolución ha sido más rápida porque se ha innovado en nuevos enfoques pedagógicos, los cuales por supuesto beneficiaron a la formación de un aprendizaje más autónomo por parte del estudiantado, así como el trabajo en equipo, al combinar el trabajo del estudiantado con las nuevas tecnologías de comunicación. Ya no tenemos un proceso de enseñanza y aprendizaje pasivo basado en el profesorado como protagonistas del proceso, sino que ahora tenemos métodos de enseñanza múltiples, más dinámicos, activos, en donde nuestros estudiantes son más activos, son los protagonistas y al mismo tiempo guías de su aprendizaje. Y nosotros como docentes somos guías de este proceso. Pues bien, sabemos que en la actualidad, a raíz del COVID y toda la pandemia que vivimos desde 2020, la educación ha evolucionado drásticamente en apenas 2 años. Hemos incorporado tecnologías y metodologías en educación infantil y primaria que anteriormente solo asociábamos con la educación de adultos, con la educación universitaria. Adoptamos de un momento a otro, ¿vale? Ese 15 de marzo para muchos países, para millones de personas marcó un antes y un después en la educación porque adaptamos rápidamente muchas metodologías que eran netamente presenciales y las adaptamos a un aprendizaje mixto e incluso totalmente virtual, debido a las restricciones que muchos países tuvimos, entre ellos pues España. Es importante recalcar que, según datos de la UNESCO del 2020, durante el confinamiento que sufrimos, cerca de 1.600 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes experimentaron un cierre total o parcial de sus centros educativos y pasaron ese 15 de marzo al 16 a tener un proceso educativo netamente presencial a ser totalmente virtual. Por supuesto, también 60 millones de docentes, que somos la contraparte, pasamos también de forma abrupta a tener unos procesos de enseñanza presenciales a tenerlos de manera híbrida e incluso totalmente virtual. Motivo por el cual el confinamiento nos forzó o más bien nos llevó a masificar las TIC y la enseñanza virtual en espacios donde hasta el momento los habíamos utilizado de manera muy reducida o muy focalizada. Incluso en espacios como educación infantil y primaria que no se había abordado de esta manera. Hasta los momentos la tecnología dentro de educación infantil y de primaria estaba muy limitada y a raíz de la pandemia hemos ampliado, expandido su uso, su utilización. Claro, esta incorporación abrupta no permitió a los docentes, a los estudiantes y por supuesto a sus familias a formarse en el uso de estas nuevas tecnologías, ni tampoco les permitió formarse en la educación virtual. Y esto trajo como consecuencia una educación de emergencia en remoto que se alejaba mucho, se alejó muchísimo
de lo que realmente se considera una educación a distancia de calidad. Lo que se realizó durante la pandemia, algunos autores como Hodge y colaboradores lo definen como una enseñanza remota de emergencia, que por sus iniciales sería una ERE, ¿vale? Y estuvo destinada a ser un cambio temporal de los modos de enseñanza. También el método, la enseñanza remota de emergencia, nos permite convertir una educación presencial en híbrida. Es decir, pasamos de lo presencial a lo digital y por supuesto, esta enseñanza remota de emergencia, al ser un cambio temporal por una emergencia, por ser producto de una crisis, fue temporal, básicamente durante el periodo de confinamiento según cada país. Ahora, también es importante que mencionemos que si bien las TIC se ha incrementado su uso durante los últimos 2 años a raíz de la pandemia, las TIC tienen un papel dentro de nuestros currículos escolares. No es algo nuevo, no es reciente e incluso no surge su presencia dentro del aula de clase a raíz de la pandemia, ya existía. Ahora, la enseñanza remota de emergencia forzó a muchos docentes a comenzar a utilizar las aulas virtuales, comenzar a usar dispositivos electrónicos. Sin embargo, según el currículo de educación primaria, específicamente en su artículo 19, y proyectos de la Comunidad Europea como el DICCOM 2.1, son documentos oficiales que establecen el desarrollo de competencias digitales tanto en el estudiantado como en el profesorado. Es decir, que antes de surgir la pandemia, ya tanto los estudiantes como los docentes debían tener cierto nivel en cuanto a sus competencias digitales para el manejo de Internet, seguridad digital, uso de dispositivos electrónicos, creación de material multimedia. Es decir, que antes de la pandemia ya tanto estudiantes como docentes debían tener un dominio o manejar hasta cierto punto sus competencias digitales. Sin embargo, este cambio abrupto de educación presencial a educación híbrida e incluso educación virtual trastocó mucho los escenarios y hemos observado que lo que se pensó y lo que realmente ocurrió no coincide. Pues bien, eso es lo que nos motivó o más bien me motivó como investigadora a plantearme las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el verdadero nivel de competencias digitales en el estudiantado? ¿Cómo fue su transición de la educación presencial a la educación híbrida o a la educación virtual a raíz de la pandemia? Y para esto me planteé como objetivo general comprender las experiencias educativas de un curso en específico, es decir, de un sexto curso de una institución pública acá en la ciudad de Orense, ubicada en la Comunidad Autónoma de Galicia, durante el periodo escolar 2020-2021. Para ello, decidí detallar las experiencias educativas que tuvieron basadas en esta enseñanza remota de emergencia durante el confinamiento y, por supuesto, indagar en las competencias digitales que están presentes tanto en el alumnado como en el profesorado. Es importante mencionar que para llevar a cabo el estudio decidí escoger la siguiente metodología. Decidí optar por un enfoque cualitativo porque consideré que me ofrecía una perspectiva más completa, más amplia de las experiencias educativas que el grupo de estudio podía ofrecerme. Dentro del diseño también escogí una etnografía porque es un diseño que se utiliza mucho dentro de la investigación educativa, porque me permite describir tanto ideas como creencias, significados, indagar en prácticas sociales, en prácticas grupales.
De este modo, pues podía observar, entrevistar a las personas participantes de este estudio e indagar en sus competencias digitales y en la experiencia educativa que han vivido durante la pandemia. Para ello, tomé 14 estudiantes de un curso, de sexto curso de educación primaria, y a 4 de sus docentes, eh, que imparten las asignaturas de lengua castellana, lengua gallega, música, apoyo escolar. Entre las técnicas e instrumentos que utilicé para recoger la información se encuentran las entrevistas semiestructuradas, la observación participante, porque son las técnicas más usadas dentro de los estudios etnográficos. Apliqué entrevistas semiestructuradas con estos 4 docentes y la observación participante con el grupo de sexto curso durante aproximadamente unas 3 semanas. Por supuesto, toda la información que recogí, tanto de las observaciones como de las entrevistas, las recogí en diarios de campo. Una vez que realicé las observaciones, que realicé las entrevistas y las plasmé en estos diarios, proseguí a la triangulación de fuentes. La triangulación de fuentes me permite analizar la información y contrastarla entre las personas participantes, los autores teóricos que estudian al respecto y mi visión como investigadora. Pues bien, ¿qué encontré? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que tras 3 semanas de observación y de entrevistas considero que fue lo más importante? Pues bien, en cuanto a los estudiantes y la tecnología, podemos tomar en cuenta dentro de las categorías que resaltaron en el estudio 4 áreas de competencias digitales, ¿vale? En cuanto a información y alfabetización digital, se notaron dificultades, problemas muy sencillos desde el acceso a las aulas virtuales. Si fuesen de uso frecuente, no tuviesen este tipo de problemas como desconocer usuario, desconocer la contraseña. En cuanto a comunicación y colaboración online, destaca que no tienen comunicación en el aula virtual, no tienen comunicación fuera del horario escolar en la institución. En cuanto a creación de contenidos digitales, destacó que ellos manejan el dispositivo electrónico, bien sea una tablet, un móvil, realizan vídeos, pero si necesitan ir un poco más allá, como editarlo o agregarle sonido o agregarle algo al vídeo, no lo saben realizar todavía. Y si realizan alguna actividad con un dispositivo móvil, ante el primer problema o ante la primera traba o primer inconveniente, no saben cómo resolver la situación. Inconvenientes tan sencillos como el móvil no tiene memoria y hasta allí dejan la actividad, no pasan más allá. Mi móvil no tiene Google Chrome. En ese caso, pues no investigan porque ese buscador no lo tienen. No tienen desarrollada la capacidad de resolución de problemas. En el caso del profesorado y la tecnología, utilizan muy poco. Entre las entrevistas destacó lo siguiente: utilizan muy poco los recursos digitales, con muy pocas veces el aula virtual. Básicamente el aula virtual la utilizan para utilizar los libros escolares en PDF. En clase abren el aula para abrir el aula y abrir el libro. Si ayer quedamos en la página 150, pues hoy abrimos el libro en PDF en la página 150. No se utiliza para nada más, no se sube material adicional, no se suben actividades, no se utiliza ni siquiera foros para que el estudiantado interactúe entre ellos o con el docente fuera de horario. Si el estudiantado está enfermo, no tiene cómo comunicarse con el docente o con sus compañeros. Y no es una realidad de ahora, sino que durante el confinamiento también ocurrió. Incluso durante el confinamiento no utilizaron
videoconferencias, no tuvieron comunicación síncrona, sino que básicamente fue a través de correos electrónicos. Es decir, solo se comunicaron de manera asíncrona. Esto nos lleva a destacar lo siguiente. En el caso de Cabrera, en el 2017, este autor nos enfatiza esta brecha que podemos observar entre docentes y estudiantes desde el plano tecnológico. Sabemos que la alfabetización digital del profesorado es clave, ya lo era antes de la pandemia, pero ahora a raíz del COVID-19, del confinamiento y actualmente del post-confinamiento, se ha hecho mucho hincapié en la preparación tanto de docentes como de estudiantes, aunque no hemos obtenido los resultados esperados. Y entre las consecuencias de este mal uso de los recursos digitales, y entiéndase por recursos digitales, foro, aula virtual, videoconferencias, aplicaciones y programas en general, pues tenemos fallas en el uso de esta tecnología, tenemos falla en el uso de los dispositivos, tenemos falla en la creación de materiales audiovisuales, en la resolución de problemas. Y por supuesto, esta poca formación, tanto en docentes como en estudiantes, se convierte en un círculo vicioso. Nunca vamos a poderlo romper mientras no desarrollemos las competencias digitales, tanto de nuestra parte como del alumnado. Necesitamos crear nuevas condiciones para que emerjan nuevas competencias digitales, para que el alumnado pueda desarrollar nuevos contenidos, nuevas habilidades, gracias a que nosotros como docentes también las hemos desarrollado primero. Debemos centrarnos en una pedagogía que lleve de la mano la tecnología, que la tecnología no sea simplemente un elemento complementario, sino que sea nuestro apoyo. También es importante que para lograr este cambio, nosotros como docentes reflexionemos y concienticemos sobre la importancia de las TIC, porque repito, no son un acompañamiento, no son como una novedad para que vean qué atractivo es el uso del portátil o qué atractivo es el uso de la tablet, pero realmente no la utilizamos. También es importante que este cambio, ¿vale? Debemos lograrlo a largo plazo. Las actividades que se observaron para esta investigación fueron apenas durante 3 semanas, aunque al conversar con el alumnado, con el profesorado, ellos consideran, manifiestan que manejan los dispositivos móviles y diferentes aplicaciones, realmente se evidencia que no tienen las competencias digitales necesarias. De allí que las actividades que incluían el uso de dispositivos móviles les costó mucho, les costaba grabar un vídeo, inclusive crear un comentario en un foro, hasta crear avatares, actividades que se supone son cotidianas para ellos porque utilizan constantemente los dispositivos móviles en su tiempo libre. Resulta que al ir un paso más allá, incorporar elementos nuevos, desconocen cómo realizarlo. Muchos adultos, muchos docentes sobreentienden que el alumnado, por tener un dispositivo móvil en casa, es capaz de utilizarlo con fines educativos. Y realmente no. Aunque los niños, niñas y adolescentes pasen mucho tiempo en Internet y pasen muchas horas con un teléfono o una tablet, ellos no tienen las competencias digitales necesarias para utilizarlos con fines educativos. Queda de parte de nosotros, no solo como profesores, sino también como familiares, padres y madres, ayudarles, guiarles en ese camino de utilizar un dispositivo móvil para jugar y convertirlo en un elemento educativo. Es por ello que, para cerrar, quisiera comentar que la enseñanza remota de emergencia que tuvimos a partir del confinamiento por COVID-19
surgió efectivamente como solución ante el confinamiento sanitario. Nos permitió crear de un momento a otro un sistema de aprendizaje y de enseñanza diferente. Ya no era solamente presencial, sino que pasó a ser híbrido y en muchos casos netamente virtual. Claro, al hacerlo de manera abrupta de un día para otro, tanto docentes, estudiantes y familiares no tuvieron la preparación previa, no tuvieron el tiempo para asimilarlo y adaptarse a los cambios, debieron hacerlo de un día para otro. Se sobreentendía, porque estaba en el papel, que tanto estudiantes como docentes deben desarrollar durante los cursos escolares sus competencias digitales. Sin embargo, el papel dice una cosa, pero la realidad muestra otra. Por lo que para que nuestro estudiantado tenga las competencias digitales necesarias, primero nosotros como docentes debemos desarrollar dichas competencias. Debemos formarnos en el uso de la tecnología, no solamente para abrir el archivo PDF del libro escolar, sino para tener estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje a través de la tecnología. Por supuesto, antes de la pandemia, muchas personas, muchos docentes consideraban que los EVA, es decir, los entornos virtuales de aprendizaje, eran un complemento, eran para subir una que otra información. El COVID, la pandemia, nos ha permitido ver, nos ha permitido realmente ver que los entornos virtuales son imprescindibles, no son un complemento, no son un elemento que nos despierte curiosidad y ya, sino que debemos incorporarlos dentro de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje para no solo desarrollar las competencias digitales, sino para crear un futuro ciudadano y ciudadana con las capacidades necesarias para desarrollarse en los futuros entornos de trabajo, porque sabemos que actualmente y en los próximos años los puestos de trabajo serán cada vez más tecnológicos, dependen cada día más de la tecnología y debemos formar a estos niños y niñas en una futura ciudadanía digital. También, para terminar, esta investigación me aportó mucha información sobre el estado o la situación de las competencias digitales tanto en estudiantes y docentes a raíz del confinamiento sanitario y post-confinamiento, por lo que recomiendo profundizar en otros centros educativos tanto de Galicia como de España y de otros países. Esta situación fue la que me motivó en mi actual doctorado en continuar investigando esta temática. De ahí que mi tesis doctoral gira en torno a cómo fue el proceso educativo durante la pandemia. Esta investigación de TFM generó tanta información enriquecedora para futuras investigaciones que decidí tomarla como eje principal para abordarla en mi trabajo de doctorado. Muchas gracias por participar en este Congreso Internacional de Aprendizaje de la Universidad de Valencia y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta luego.